Un padre soltero y conserje susurró: detengan el acuerdo de $3.000 millones. Lo que el director ejecutivo hizo a continuación conmocionó a toda la junta. Las curtidas manos de Marcus Rivera temblaban mientras agarraba el mango de la fregona industrial, paralizado frente a la sala de juntas con paredes de cristal a las 2:17 de la mañana. El uniforme de conserje de $800 le colgaba suelto. Un hombre que una vez infundió respeto con sus botas de acero verde azulado y que había construido motores con esos mismos dedos callosos. A través de la rendija de la puerta, pudo verla, a la joven conserje, con su impecable traje negro, señalando cifras que destruirían todo lo que él había llamado hogar. 3.000 familias, la hipoteca de su hermano de Y, el futuro de Emma. La pantalla del proyector brillaba con fría eficiencia corporativa. Adquisición de Millbrook. 3.200 millones de acuerdos, cierre de fábrica en 6 meses. Marcus había pasado 3 años invisible en estos pasillos, moviéndose como un fantasma entre las sombras del poder, limpiando las decisiones que moldearon el mundo. Pero esa noche, el fantasma había oído demasiado. Las luces fluorescentes de Pinnacle Financial Tower tarareaban su melodía familiar mientras Marcus Rivera empujaba su carrito de limpieza por el pasillo del piso 47. A sus 52 años, su espalda soportaba el peso de algo más que equipo industrial. 20 años trabajando en una cadena de montaje le habían marcado los hombros, y 3 años de trabajo nocturno como conserje le habían añadido un estrabismo perpetuo a sus ojos castaños. El uniforme azul marino, con su sencilla etiqueta con el nombre, Marcus R., caballero custodio, se había convertido en su armadura contra un mundo que lo prefería invisible. Los suelos de mármol reflejaban las luces de la ciudad. Chicago se extendía infinitamente en todas direcciones. Desde allí arriba, el mundo parecía manejable, contenido entre vidrio y acero. Nada que ver con el estrecho apartamento a 32 kilómetros al sur donde su hija Emma lo esperaba, probablemente acurrucada con sus libros de pasatiempos, contando las horas hasta que regresara a casa. 8 años y brillante de maneras que le rompían el corazón a diario. Emma veía patrones donde otros veían caos, encontraba orden en los detalles más pequeños, necesitaba la rutina como otros niños necesitaban el aire. Marcus se detuvo en el ascensor ejecutivo, recordando cuando ascensores como estos habían estado vedados para hombres como él. En Millbrook, los ascensores de las fábricas eran jaulas industriales que traqueteaban y gemían, transportando trabajadores entre pisos que olían a aceite de motor y sudor honesto. Aquí todo relucía con el brillo del dinero que se multiplicaba mientras la gente dormía. Presionó el botón del piso 45, donde se tomaban las verdaderas decisiones, donde las conversaciones sobre miles de millones fluían con la misma facilidad que los pedidos de café. El turno de noche tenía sus ventajas. Sin ejecutivos ni trajes planchados que lo vigilaran. Sin secretarias que le pidieran cortésmente que volviera más tarde. Sin recordatorios de que era un mueble en un mundo de poderosos. Solo Marcus, su carrito y la tranquila satisfacción de dejar las cosas más limpias de lo que las encontró. No era la vida que había planeado. Eso había muerto con María hacía 2 años. El cáncer se la llevaba tan silenciosa y eficientemente como había llegado. Pero era estable. Estable significaba que las citas de Emma con el especialista estaban pagadas. Estable significaba mantener su pequeño apartamento en un barrio donde las escuelas se preocupaban por niños como su hija. Y estable significaba tener el teléfono vibrando contra la cadera. Un mensaje de la niñera nocturna. Emma, dormida a las 9:30, terminó la tarea de matemáticas temprano. Te hice un dibujo. La foto mostraba un dibujo a crayón de 2 monigotes tomados de la mano bajo un sol amarillo. Papá y yo escritos con cuidado en letras de 2º grado en la parte superior. Marcus sonrió, guardando el teléfono. Cada $1 de horas extra, cada turno extra, cada momento de dignidad desperdiciado, todo tenía sentido cuando se trataba de Emma. El piso 45 se extendía ante él como una catedral del capitalismo.
Salas de conferencias con paredes de cristal se alineaban a ambos lados del pasillo, cada una más grande que todo su apartamento. Marcus había limpiado esta sala cientos de veces, vaciado cubos de basura llenos de decisiones descartadas que valían más que el salario anual de la mayoría de la gente. Sin embargo, esta noche se sentía diferente. La energía estaba cargada, eléctrica, con la tensión que precede a los anuncios importantes. Varias oficinas aún tenían las luces encendidas a pesar de la hora, siluetas moviéndose tras el cristal esmerilado como sombras de gigantes financieros. Empezó por las pequeñas salas de conferencias, avanzando hacia la sala de juntas principal al final del pasillo. La rutina era meditar, vaciar la basura, limpiar superficies, aspirar suelos, ordenar las sillas alrededor de las mesas donde hombres y mujeres discutían la fortuna con la naturalidad de pedir el almuerzo. Marcus había aprendido a interpretar el estado de ánimo de la sala a partir de los escombros. Los corchos de champán significaban celebraciones. Los papeles arrugados, frustración. Las latas de bebidas energéticas vacías, trasnochadas que cambiaban las industrias de la noche a la mañana. Al acercarse a la sala de juntas principal, se oyeron voces a través de la puerta entreabierta. Marcus miró su reloj. 2:15 de la mañana. Las reuniones de emergencia a esta hora solían significar que alguien estaba a punto de perderlo todo mientras que otro ganaba el mundo. Debería haber dado la vuelta a la página. Dio la vuelta, terminó primero las habitaciones más pequeñas y regresó cuando el pasillo volvió a estar vacío y en silencio, pero algo en el tono, urgente, casi desesperado, lo hizo detenerse. Las ruedas del carrito de limpieza chirriaron suavemente al colocarlo cerca de la puerta. Lo suficientemente cerca para trabajar, pero lo suficientemente lejos para pasar desapercibido. A través del hueco, pudo ver la larga mesa de conferencias rodeada de ejecutivos cansados. Papeles esparcidos como bajas en el campo de batalla. A la cabecera se sentaba Sarah Chen, la directora ejecutiva de 34 años de Pinnacle, con su traje negro aún impecable a pesar de la hora. Marcus la había visto antes durante sus rondas. Siempre trabajando hasta tarde, siempre concentrada, siempre con la confianza que da el no dudar nunca de tu lugar en el mundo. Los números son claros, decía Sarah, con la voz nítida y autoritaria de alguien acostumbrado a ser obedecido. Millbrook Industries lleva 3 trimestres perdiendo dinero a raudales. La adquisición tiene todo el sentido. Los compramos por 3.22 mil millones, cerramos la planta de fabricación en 6 meses y reubicamos la producción en nuestras operaciones en México. Estimaciones conservadoras muestran un ahorro anual de 800 millones. Marcus sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Millbrook Industries. El nombre lo impactó como un golpe físico. Los recuerdos volvieron con la fuerza de una corriente de aire fresco. 15 años en esa fábrica. 15 años enorgulleciéndose de construir algo sólido con sus manos. 15 años formando parte de una comunidad donde todos se conocían, donde los viernes por la noche significaban fútbol americano de preparatoria y los domingos por la mañana significaban el resonar de las campanas de la iglesia en los barrios, donde las familias habían vivido durante generaciones. Su hermano Danny aún vivía allí, aún trabajaba en la línea que Marcus abandonó cuando todo se derrumbó en 2008. Danny con su hipoteca y su hijo de 17 años yendo a la universidad. Danny, que llamaba todos los domingos para ver cómo estaba Emma y siempre terminaba las conversaciones con, «Cuando vuelves a casa, Marcus». Como si Millbrook pudiera volver a casa después de lo que pasó allí, después de la humillación que lo llevó a Chicago, con nada más que el corazón roto y una hija pequeña que necesitaba más de lo que el orgullo herido de su padre podía proporcionar. ¿Y qué hay de la fuerza laboral?, preguntó uno de los miembros de la junta. Un hombre mayor de cabello canoso y manos suaves, que nunca había conocido el trabajo manual. 3.000 empleados es un desplazamiento significativo. Sarah mostró otra diapositiva. Gráficos y tablas que reducían las vidas humanas a notas estadísticas. Las indemnizaciones por despido serán generosas para los estándares de la industria.
6 meses de salario más la continuación de las prestaciones. La mayoría de los trabajadores encontrarán colocación en otras instalaciones regionales en un plazo de 12 a 18 meses. Es lamentable, pero necesario para la viabilidad a largo plazo. De 12 a 18 meses. Marcus casi se rió de lo absurdo que era. Esta gente no tenía ni idea de lo que significaban 12 meses sin trabajo para las familias que viven de un sueldo a otro. No tenían ni idea de lo rápido que el orgullo se convirtió en desesperación cuando las facturas no dejaban de llegar y los trabajos desaparecieron. Había vivido esa pesadilla. Vio cómo sus ahorros se evaporaban como el rocío de la mañana mientras María empeoraba y Emma necesitaba especialistas que no podían permitirse. La votación de la Junta está programada para el viernes, continuó Sara. Necesito apoyo unánime en esto. Millbrook está perdiendo recursos a raudales y el sentimentalismo no salvará un modelo de negocio fallido. Tenemos accionistas que considerar, proyecciones trimestrales que cumplir. Esta adquisición posiciona la cima para un crecimiento sostenible durante la próxima década. Viernes, a 3 días. Marcus se apoyó en el palo de su trapeador, pensando a toda velocidad en cálculos que no quería hacer. 3.000 familias. 3.000 versiones de su propia historia. Su propia caída de la estabilidad a la incertidumbre. El hijo de Danji nunca llegaría a la universidad si la planta cerraba. La familia Kowalski, al lado de su casa de la infancia. El clan Martínez, que regentaba la tienda de la esquina. El viejo Pete, que le enseñó a Marcus todo sobre reparación de motores. Todos ellos a punto de convertirse en estadísticas del informe trimestral de Sarah Chen. La reunión estaba llegando a su fin. Ejecutivos recogiendo papeles y cerrando portátiles con el aire satisfecho de quienes han resuelto problemas complejos mediante matemáticas sencillas. Marcus observaba a Sara apilar sus documentos con movimientos precisos. Cada gesto irradiaba la confianza de alguien que nunca había dudado de la corrección de sus decisiones. Era lo suficientemente joven como para ser su hija, lo suficientemente exitosa como para transformar comunidades enteras con su firma, y lo suficientemente distante de las consecuencias como para dormir profundamente después. Mientras la sala de junta se vaciaba, Marcus permaneció paralizado en el pasillo, trapeador en mano, con la mente llena de posibilidades e imposibilidades. Podía fingir que no había oído nada, terminar su turno e irse a casa con Emma durmiendo y las llamadas dominicales con Danny que se volverían cada vez más desesperadas a medida que los rumores se extendían por Millbrook como la pólvora. Podía proteger su trabajo, su sueldo, la estabilidad de su hija permaneciendo invisible y en silencio. O podía encontrar su voz después de 3 años de ser un fantasma en la máquina del poder corporativo. La pregunta era si alguien escucharía el susurro de un conserje y cuánto le costaría descubrirlo. Marcus observó la sala de juntas vacía, donde se acababan de tomar decisiones que valían miles de millones, con la indiferencia de pedir comida para llevar, y se dio cuenta de que a veces quienes limpiaban los desastres eran los únicos que entendían el daño que esos desastres podían causar. Sarah Chen permaneció en la sala de juntas después de que los demás se fueran. Con el portátil abierto, los dedos revoloteaban sobre las teclas mientras pulía las diapositivas de la presentación para la votación del viernes. Marcus la observaba trabajar, notando cómo se frotaba las sienes periódicamente, mientras la tercera taza de café se enfriaba junto a los informes financieros dispersos. No estaba celebrando. En todo caso, parecía agobiada por el peso del anuncio del día siguiente. Quizás había algo humano bajo la armadura corporativa. Después de todo, Marcus comenzó a limpiar la sala de conferencias contigua a la sala de juntas, trabajando en silencio, atento a los movimientos de Sara. Ahora estaba haciendo llamadas telefónicas. Su voz se oía fragmentada a través de la pared compartida. Comprender las implicaciones y la necesidad de la sostenibilidad a largo plazo, y no permitir que los sentimientos nublen el criterio empresarial. Cada frase era como otro clavo en el ataúd de Millbrook, otro paso hacia la destrucción de todo lo que una vez llamó su hogar. El guardia de seguridad nocturno hacía su ronda a las 3 de la mañana,
saludando a Marcus con la familiaridad despreocupada de los compañeros que pasan como barcos en la oscuridad institucional. Trabajando hasta tarde otra vez, Marcus. Alguien tiene que mantener este lugar en funcionamiento, respondió Marcus, esbozando una sonrisa cansada. Ojalá fuera así de simple. Ojalá mantener las cosas limpias pudiera de alguna manera eliminar la suciedad de las decisiones tomadas en las salas de juntas por personas que nunca habían sentido el peso de las consecuencias genuinas. Una hora después, Sara finalmente salió de la sala de juntas, con sus tacones resonando contra el mármol mientras caminaba hacia el ascensor ejecutivo. Pasó junto a Marcus sin reconocerlo, no por crueldad, sino por la ceguera practicada de alguien que había aprendido a ver solo lo que le servía a sus propósitos inmediatos. Marcus la vio desaparecer tras las puertas del ascensor que se cerraban, llevando consigo el poder de salvar o destruir 3000 vidas de un plumazo. El edificio quedó en silencio, salvo por el zumbido de los sistemas de ventilación y el lejano rumor del tráfico matutino que comenzaba a cobrar impulso en las calles de abajo. Marcus terminó de limpiar la sala de juntas donde se había tomado la decisión, limpiando los restos de café y enderezando las sillas que habían sostenido a los arquitectos de la destrucción de Millbrook. La ironía no se le escapó. Literalmente estaba limpiando el desastre que crearía miles de otros desastres en un pueblo a 3 horas al sur. Mientras cargaba su carrito para el viaje a otros pisos, Marcus se encontró pensando en la última conversación de María con él antes de que el cáncer le quitara la voz por completo. Ella le apretó la mano con las pocas fuerzas que le quedaban y le susurró: «Prométeme que nunca dejarás de luchar por lo que es correcto. Incluso cuando sea difícil, sobre todo cuando sea difícil», había prometido, pensando que se refería a luchar por el futuro de Emma, por atención especializada, oportunidades educativas y todo lo que el dinero podía comprar. Ahora se preguntaba si se refería a algo más grande, algo que se extendiera más allá de su pequeño círculo familiar para abarcar a la comunidad más amplia de personas que trabajaban con sus manos, se preocupaban por los pagos de la hipoteca y creían que la lealtad debía fluir en ambos sentidos, entre empleadores y empleados. María también había crecido en Millbrook y había comprendido la red interconectada de relaciones que hacía de los pueblos pequeños algo más que un conjunto de edificios y negocios. Marcus tomó una decisión que lo habría aterrorizado si se hubiera permitido pensarlo demasiado. En lugar de subir al siguiente piso, regresó a la sala de juntas donde Sarah Chen había sellado el destino de Millbrook. Las diapositivas de la presentación seguían en la pantalla de la pared, y los gráficos y tablas brillaban en la habitación oscura como planos de la devastación económica. Sacó su teléfono y fotografió las diapositivas. No para chantaje ni espionaje corporativo, sino para obtener pruebas que le ayudaran a comprender exactamente qué se planeaba y cuándo. Si iba a tomar una postura, necesitaba saber con precisión a qué se enfrentaba. Las imágenes eran borrosas, tomadas con manos temblorosas en la penumbra, pero capturaban suficientes detalles como para confirmar sus peores temores. El camino de regreso a su apartamento esa mañana se le hizo más largo de lo habitual, esperado con un conocimiento que se le aferraba al pecho como comida sin digerir. Emma seguía durmiendo cuando llegó, acurrucada en su cama, rodeada de rompecabezas terminados y libros de la biblioteca sobre animales y exploración espacial. Le había dejado un dibujo en la almohada, los dos de pie frente a una casa con humo saliendo de la chimenea y flores en hileras ordenadas a lo largo del camino de entrada. La casa de nuestros sueños estaba escrita en la parte inferior de su cuidadosa caligrafía. La casa de nuestros sueños estaba grabada en la mente de Marcus. Se sentó en el borde de su cama, sosteniendo el dibujo mientras observaba a su hija dormir. El apartamento que los rodeaba estaba limpio pero estrecho, amueblado con muebles de segunda mano que cumplían su función sin brindar mucha comodidad. La casa de nuestros sueños en el dibujo de Emma no se parecía en nada a su realidad actual, pero representaba la esperanza como solo los niños podían imaginarla. Una fe plena en que el mañana podría ser mejor que hoy si quienes te amaban trabajaban lo suficiente para lograrlo. 3 días para la votación del viernes. 3 días para encontrar su voz, y de alguna manera,
hacerla oír por encima de la maquinaria corporativa que tritura las vidas individuales en informes trimestrales de ganancias. 3 días para decidir si el susurro de un conserje podría detener de alguna manera un acuerdo de $3.000 millones o si intentarlo solo añadiría a su propia familia a la lista de víctimas. Marcus dejó el dibujo en su mesita de noche y cerró los ojos. Pero el sueño no llegaba. En cambio, se encontró planeando conversaciones que tal vez nunca se atrevería a iniciar, sopesando riesgos que no podía permitirse contra consecuencias con las que no podía vivir. A medio camino entre el agotamiento y la determinación, entre el amor por su hija y la lealtad a su comunidad, Marcus Rivera comenzó a comprender que ser invisible tenía sus ventajas, pero solo si se usaba esa invisibilidad para ver cosas que otros pasaban por alto. Y a veces, lo que se veía en las sombras merecía la pena salir a la luz para revelarlo. La noche siguiente, Marcus llegó al trabajo con un plan que parecía a la vez desesperado y necesario. Había pasado el día investigando a Sarah Chen en línea, aprendiendo todo lo que los registros públicos podían decirle sobre la directora ejecutiva más joven de Pinnacle Financial, con un MBA de Harvard, quien había ascendido rápidamente en consultoras, hija de inmigrantes que habían forjado su propio éxito a base de pura determinación. Los artículos la presentaban como brillante pero despiadada, alguien que tomaba decisiones difíciles sin titubear. Lo que no mencionaban era si alguna vez había vivido con las consecuencias de esas decisiones. Marcus se posicionó estratégicamente en el piso 45, programando sus rondas de limpieza para que coincidieran con las sesiones nocturnas de trabajo de Sarah. Era predecible en su imprevisibilidad, siempre quedándose después de la medianoche, siempre absorta en hojas de cálculo y proyecciones que reducían la complejidad humana a números manejables. Esa noche, parecía cansada, frotándose los ojos mientras revisaba documentos que transformarían el futuro de Millbrook. Mientras limpiaba la sala de conferencias junto a su oficina, Marcus captó fragmentos de una conversación telefónica a través de las delgadas paredes. Sarah hablaba en lo que parecía mandarín, con una voz más suave y vulnerable que la imagen corporativa que adoptaba en horario laboral. Incluso sin entender el idioma, podía percibir frustración, tal vez incluso duda. Cuando volvió al inglés, sus palabras tenían el peso de alguien que intenta convencerse a sí mismo tanto como a su oyente. Sé que parece duro, pero a veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien común. Los números no mienten. Millbrook está perdiendo dinero y mantenerlo abierto sería tirarlo a la basura. 3.000 empleos perdidos ahora evitan 30.000 perdidos más adelante, cuando toda la empresa quiebre. Marcus hizo una pausa en su limpieza, reconociendo la justificación de lo que era. Había escuchado argumentos similares hacía 15 años, cuando la primera ronda de despidos afectó a Millbrook y la gerencia prometió que un sufrimiento temporal conduciría a una estabilidad a largo plazo. Las promesas habían sido mentiras entonces, disfrazadas de lenguaje corporativo que hacían que la crueldad sonara como amabilidad. Cuando Sarah terminó su llamada y salió de su oficina para lo que parecía ser una carrera por un café, Marcus hizo su jugada. No lo planeó, no ensayó lo que diría. El instinto lo dominó. El mismo instinto protector que lo hacía trabajar doble turno para pagar la terapia de Emma y lo impulsaba a levantarse temprano para ayudar con la tarea a pesar del agotamiento. Señorita Chen. Su voz sonó más áspera de lo que pretendía, cargando con el peso de las noches de insomnio y la preocupación acumulada. Lamento molestarla, pero me preguntaba si podía preguntarle algo. Sarah se giró, con una expresión de sorpresa en su rostro. En 3 años trabajando en estos pisos, Marcus nunca le había hablado directamente. Era un mueble, parte de la infraestructura del edificio que mantenía todo en funcionamiento sin ser visible. Ahora, de repente, los muebles hablaban. Sí, parecía realmente insegura de cómo responder a un conserje que iniciaba una conversación. ¿Hay algún problema con el horario de limpieza? No, señora. Nada de eso. Marcus dejó la fregona y se irguió más que en meses. No pude evitar escuchar algo de la conversación sobre Industrias Millbrook de ayer. Sé que no es mi lugar,
pero tengo alguna conexión con esa situación. La expresión de Sara pasó de la confusión al cansancio. Los ejecutivos corporativos aprendieron pronto a sospechar de cualquiera que escuchara conversaciones delicadas. No estoy seguro. Eso es lo que crees haber oído, pero conversaciones confidenciales de negocios. Yo trabajaba allí, interrumpió Marcus con suavidad. 15 años en la cadena de montaje. Antes de la última ronda de despidos. Mi hermano sigue trabajando allí. De hecho, casi toda mi familia. Entiendo que estás considerando una adquisición. El pasillo quedó en silencio, salvo por el lejano zumbido de los sistemas del edificio y el suave zumbido de las luces fluorescentes. Sara observó a Marcus con renovada atención, viéndolo quizás por primera vez como algo más que parte del equipo de limpieza. Su expresión permaneció cautelosa, pero la curiosidad brilló tras sus ojos oscuros. Debió de ser difícil perder el trabajo allí. Es decir, su voz tenía un matiz que podría haber sido de compasión, aunque estaba cuidadosamente controlada. Pero aquí encontraste trabajo. A veces el cambio abre nuevas oportunidades. Marcus casi sonrió ante la trivialidad corporativa. El tipo de disparate motivacional que sonaba profundo en las salas de juntas, pero que resultaba vacío al explicarle a tu hija de 8 años por qué no podías permitirte el programa especial de verano que ella quería. En cambio, asintió cortésmente. Es cierto, señora. Pero lo que pasa con Millbrook es que no es solo un trabajo para la mayoría de la gente. Es el centro de toda la comunidad. Cuando la planta cierra, todo lo demás muere con ella. La escuela, el hospital, los pequeños negocios. La gente no solo pierde su trabajo, sino que pierde su estilo de vida. Los dedos de Sara tamborileaban contra la taza de café que sostenía. Un hábito nervioso que la humanizaba de maneras que su refinada actitud profesional no podía ocultar. Entiendo que el cambio es difícil, señor Rivera. Marcus Rivera extendió la mano y, tras un momento de vacilación, ella la estrechó. Su agarre era firme, pero su palma suave. Manos que nunca habían conocido callos ni cortes por el trabajo honesto. Y sí, el cambio es difícil, pero algunos cambios no tienen por qué ocurrir si hay otras maneras de resolver el problema. ¿Otras maneras? El tono de Sara se agudizó, volviendo a su voz ejecutiva. Me temo que la realidad financiera es bastante clara. Millbrook ha estado operando con pérdidas durante 3 trimestres consecutivos. El sentimiento no prevalece sobre las matemáticas. Este era el momento que Marcus había estado temiendo y anticipando a la vez, el punto en el que tenía que decidir si refugiarse en la invisibilidad o asumir plenamente las consecuencias. Pensó en Emma durmiendo en su pequeño apartamento, en los pagos de la hipoteca de Dange y en los sueños universitarios de su sobrino, en todas las familias de Millbrook que confiaban en que alguien, en algún lugar, lucharía por ellos cuando no pudieran hacerlo por sí mismos. Con todo respeto, señora Chen, no creo que las matemáticas lo cuenten todo. Marcus mantuvo la voz firme, respetuosa, pero firme. Llevo 3 años limpiando estas oficinas y he aprendido a interpretar los números en sus pizarras y pantallas. Millbrook no está fracasando por ser ineficiente. Está fracasando porque ha sido sistemáticamente subfinanciado mientras las ganancias se desviaban a otras divisiones. Sara abrió un poco los ojos. Lo había subestimado, había caído en la cómoda suposición de que los conserjes no podían entender las complejas estructuras financieras. Marcus había contado con esa ceguera, había usado su invisibilidad para observar y aprender mientras ella y otros hacían negocios a su alrededor como si no estuviera presente. Esa es una acusación muy grave, dijo con cautela, y, francamente, no es algo que sería apropiado que yo discutiera con el personal de servicio, respondió Marcus, con un tono aún amable, pero con un toque de firmeza. Lo entiendo, señora Chin. Se supone que no debo entender estas cosas. Se supone que no debo opinar sobre decisiones que afectan a miles de vidas. Pero la comprensión y las opiniones son prácticamente lo único que un hombre en mi posición puede permitirse.
Algo cambió en la expresión de Sara, una grieta en su fachada profesional que reveló la incertidumbre subyacente. Miró a su alrededor por el pasillo vacío como si de repente se diera cuenta de que estaban teniendo esta conversación al aire libre, donde cualquiera podría oírla. Señor Rivera, creo que puede haber algún malentendido sobre... No hay malentendidos. Marcus sacó su teléfono y le mostró las fotos borrosas que había tomado de las diapositivas de la presentación. Cerrar la fábrica en 6 meses. Trasladar la producción a México. Ahorrar 800 millones anuales. Lo entiendo perfectamente. Sara miró fijamente las imágenes en la pantalla de su teléfono, con el rostro entre la sorpresa, la ira y algo que podría haber sido miedo. En el mundo corporativo, la información filtrada era un arma que podía destruir carreras y desplomar los precios de las acciones. Un conserje con la evidencia fotográfica de planes confidenciales de adquisición representaba la pesadilla de cualquier ejecutivo. Fotografiar materiales confidenciales, dijo ella, con una voz apenas susurrante. Eso podría considerarse espionaje industrial. Podría ser, coincidió Marcus. O podría considerarse un hombre que intenta comprender por qué su comunidad está a punto de ser sacrificada por las cifras de una hoja de cálculo. Guardó el teléfono, notando cómo ella tembló levemente al bajar la taza de café. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Sara volvió a mirar el pasillo, plenamente consciente de que su conversación había pasado de ser inapropiada a potencialmente peligrosa. Un ejecutivo inteligente llamaría a seguridad inmediatamente, haría que escoltaran a Marcus fuera del edificio y lo incluirían en la lista negra de empleos corporativos de toda la ciudad. Uno cauteloso documentaría todo para su protección legal. Uno despiadado lo destruiría preventivamente para eliminar cualquier amenaza a la votación del viernes. En cambio, hizo algo que los sorprendió a ambos. Señaló su oficina. Tal vez deberíamos continuar esta conversación en un lugar más privado. Marcus la siguió a la suite ejecutiva, que era más grande que todo su apartamento, observando las fotos familiares en su escritorio y los diplomas en la pared que representaban más educación de la que la mayoría de los residentes de Millbrook verían en toda su vida. Sara cerró la puerta y se apoyó en ella, observándolo con la intensidad de quien intenta resolver un rompecabezas que no encaja en los patrones esperados. ¿Por qué haces esto? Ella preguntó. Tienes un trabajo aquí, beneficios, estabilidad. ¿Por qué arriesgar todo eso por una fábrica en un pueblo donde ya ni siquiera vives? La pregunta caló hondo de lo que probablemente pretendía, tocando el núcleo de todo lo que Marcus había lidiado desde que se enteró de la adquisición. ¿Por qué arriesgaba la seguridad de Emma por personas que quizá ni siquiera recordaran su nombre? ¿Por qué arriesgar su futuro por un pasado que ya lo había rechazado una vez? Porque sí, dijo lentamente, eligiendo sus palabras con la cautela de quien entendía su importancia. A veces, lo correcto y lo seguro no son lo mismo. Y cuando no lo son, tienes que decidir qué tipo de persona quieres ser. Sara se acercó a su escritorio, hundiéndose en la silla de cuero con el agotamiento de quien lleva cargas más pesadas de lo que su edad indicaba. No entiendes las presiones a las que estoy sometido. La junta directiva espera resultados. Los accionistas exigen crecimiento. La competencia espera cualquier señal de debilidad. Mantener Millbrook abierto no es solo financieramente irresponsable, es potencialmente catastrófico para toda la empresa. Y cerrarla es catastrófico para 3.000 familias, replicó Marcus. La diferencia es que tu catástrofe se mide en precios de acciones e informes trimestrales. La de ellos se mide en niños que no pueden ir a la universidad, ancianos que no pueden pagar medicinas y matrimonios que se desmoronan por la presión financiera. Durante un largo momento, la oficina quedó en silencio, salvo por el distante zumbido del sistema de ventilación del edificio. Sara miraba fijamente la pantalla de su ordenador, donde los documentos de la adquisición de Millbrook brillaban con la fría luz de la eficiencia corporativa. Marcus permaneció de pie, con sombreros, con el aspecto de lo que era,
Un trabajador que le pedía a alguien con poder que recordara que el poder conlleva responsabilidad. Aunque quisiera ayudar, dijo Sara finalmente. No es solo mi decisión. La junta directiva ya ha revisado las cifras. El equipo legal ha preparado los contratos. El plazo está establecido. Cambiar de rumbo en este punto requeriría una justificación extraordinaria. Entonces déjame darte una justificación extraordinaria. Marcus se inclinó hacia adelante. Su voz transmitía la serena intensidad de una convicción absoluta. No te pido que mantengas Millbrook abierto por caridad. Te pido que investigues a fondo por qué está fracasando realmente y si podría haber soluciones que no impliquen destruir a toda una comunidad. Los dedos de Sara se cernían sobre su teclado, con el cursor parpadeando en el campo de búsqueda de su base de datos financiera. ¿Qué sugieres exactamente? Sugiero que alguien con tu inteligencia y recursos podría encontrar alternativas que alguien como yo ni siquiera podría imaginar. Sugiero que una mujer lo suficientemente inteligente como para convertirse en directora ejecutiva a los 34 años podría ser lo suficientemente inteligente como para salvar una fábrica en lugar de simplemente cerrarla. El cumplido fue calculado pero sincero, apelando al orgullo profesional de Sara y retándola a pensar más allá de la solución obvia. Marcus había observado suficientes personalidades corporativas como para comprender que ejecutivos como Sara respondían a los desafíos intelectuales ante la sugerencia de que podrían lograr algo impresionante en lugar de solo rentable. Significaría retrasar la votación, se dijo casi para sí misma, solicitando más tiempo de análisis, trayendo consultores de eficiencia que exploraran opciones alternativas de reestructuración. Sus dedos comenzaron a moverse por el teclado, abriendo archivos y hojas de cálculo con la eficiencia que demostraba la práctica. La Junta no estaría contenta con el retraso, pero si pudiera presentar una alternativa viable, Marcus sintió que algo se aflojaba en su pecho. Una tensión que había estado cargando desde aquella primera noche en que escuchó por casualidad los planes de adquisición. No era una victoria, todavía no, pero era una posibilidad. La primera grieta en lo que parecía un inevitable muro de destrucción corporativa. Hay algo más que debería saber, dijo en voz baja sobre por qué. Esto me importa mucho personalmente. Sara levantó la vista de la computadora, percibiendo el cambio en su tono. ¿Qué quieres decir? Marcus respiró hondo, preparándose para revelar la conexión que esperaba mantener oculta. Hace 15 años, cuando me despidieron de Millbrook por primera vez, estaba casado con una mujer llamada María. Estaba embarazada de nuestra hija. El estrés del desempleo, la presión financiera, la incertidumbre, todo contribuyó a complicaciones en su embarazo. Emma nació prematura y pasó 2 meses en cuidados intensivos. La expresión de Sara se suavizó, su máscara ejecutiva se desvaneció para revelar al ser humano que se escondía debajo. Lo siento, eso debió haber sido aterrador. María nunca se recuperó del todo de las complicaciones. Desarrolló problemas de salud que no pudimos tratar adecuadamente porque no podía conseguir un seguro médico decente sin un trabajo estable. Murió hace 2 años y estoy convencido de que si hubiéramos tenido mejor atención médica antes, si hubiéramos tenido la estabilidad que da saber que tu trabajo es seguro. La voz de Marcus se fue apagando por el peso del viejo dolor que le dificultaba continuar. Emma es la razón por la que trabajo de noche, la razón por la que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantenerla sana y salva. Pero no puedo protegerla dejando que otras familias sufran como nosotros. No puedo construir su futuro sobre las ruinas de los sueños de otros niños. La oficina volvió a quedar en silencio, pero esta vez el silencio se sentía diferente, más cargado de comprensión compartida que de tensión corporativa. Sara cerró su portátil y se recostó en su silla, estudiando a Marcus con nuevos ojos. ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo que haga?, dijo finalmente. Me estás pidiendo que arriesgue mi carrera, mi reputación, todo por lo que he trabajado basándome en la palabra de un hombre al que apenas conozco. No, dijo Marcus en voz baja. Te estoy pidiendo que arriesgues esas cosas basándote en tu propia conciencia y tu propia inteligencia.
Solo te estoy dando información que de otro modo no habrías tenido. Sara se levantó y se acercó a la ventana de su oficina, mirando las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte como una constelación de vidas y sueños individuales. Desde esa altura, Chicago parecía manejable, comprensible, una colección de puntos brillantes que podían analizarse y optimizarse como cualquier otro sistema. Pero Marcus sabía que ella estaba empezando a comprender que cada luz representaba familias como la suya, personas cuyas historias no podían reducirse a proyecciones trimestrales. Si hago esto, dijo sin darse la vuelta, si retraso la votación y solicito un análisis adicional, no hay garantía de encontrar una solución que satisfaga tanto a la Junta como a la gente de Millbrook. Lo entiendo, respondió Marcus. Pero intentarlo y fracasar es diferente a no intentarlo en absoluto. Sara se volvió hacia él y, por primera vez desde que había entrado en su oficina, parecía lo suficientemente joven como para ser la hija de alguien en lugar de la directora ejecutiva de una empresa de Fortune 500. Lo que hiciste esta noche al confrontarme, al mostrarme esas fotografías. Eso requirió coraje, más coraje del que la mayoría de la gente tiene. No coraje, corrigió Marcus. Desesperación. Desesperación y amor. Cuando amas a alguien lo suficiente, harás cosas que te asustan. Sara sonrió levemente, la primera expresión genuina que había visto en ella. Yo también tengo una hija. Solo tiene 4 años. Pero ya puedo ver lo intenso que te hace ese amor. Cómo cambia cada cálculo de riesgo y recompensa. La conexión los sorprendió a ambos. Dos padres de mundos completamente diferentes, unidos por el terror y la alegría universales de criar hijos en un universo incierto. Por un momento, la jerarquía corporativa se disolvió, dejando solo a dos personas intentando hacer lo correcto por las familias que amaban. ¿Cómo se llama?, preguntó Marcus. Lily. Quiere ser veterinaria, lo cual cambia cada semana, pero esta semana definitivamente es veterinaria. La sonrisa de Sara se ensanchó. Ayer me preguntó por qué algunas personas tienen casas grandes y otras apartamentos pequeños. No supe cómo explicárselo sin asustarla. Marcus asintió, comprendiendo el imposible equilibrio entre proteger a los niños de las duras realidades y prepararlos para un mundo a menudo injusto. Emma hace preguntas similares sobre por qué nos mudamos lejos de nuestra familia, por qué no tenemos coche como algunos de sus compañeros de clase. Le digo que lo que importa no es lo que tienes, sino cómo tratas a los demás. Un buen consejo, Sara. Dijo. Yo debería recordarlo a veces. La conversación había desviado hacia un terreno que ninguno de los dos esperaba, yendo más allá de la confrontación corporativa hacia algo más honesto y humano. Marcus percibió que Sara estaba realmente lidiando con las implicaciones de su solicitud, no solo calculando los riesgos profesionales, sino considerando las dimensiones morales de sus decisiones. Señora Chen, dijo con cuidado, quiero que sepa que, decida lo que decida, respeto su posición. Sé que no es sencillo y que hay factores que probablemente no entiendo, pero también quiero que sepa que si puede encontrar la manera de salvar esos trabajos, de mantener esa comunidad viva, serás un héroe para quienes ni siquiera saben tu nombre. Sara regresó a su escritorio, abrió su portátil y miró los archivos de Millbrook con renovada atención. Necesitaré tiempo para revisar todo correctamente, para hacer nuevas proyecciones y explorar alternativas. ¿Me das hasta el jueves? La reunión de la Junta no es hasta el viernes por la tarde. Por supuesto, dijo Marcus, sintiendo un alivio inundándolo como agua tibia. Lo que necesites. Mientras se preparaba para irse, Sara lo llamó. Marcus, ¿por qué no te presentaste antes? Lo sabías desde hace días. Marcus se detuvo en la puerta, pensando en cómo explicar las complejas emociones que lo habían mantenido paralizado entre la acción y la inacción. Porque tenía miedo, dijo simplemente. Miedo de perderlo todo de nuevo. Miedo de empeorar las cosas en lugar de mejorarlas. Pero luego me di cuenta de que tener miedo no es razón suficiente para dejar que sucedan cosas malas cuando podrías detenerlas.
3 días después, Marcus llegó al trabajo y encontró el edificio rebosante de una energía que nunca había experimentado durante sus turnos de noche. Los ejecutivos se quedaban hasta tarde. Las salas de conferencias estaban llenas de discusiones urgentes y las fotocopiadoras funcionaban constantemente mientras los equipos preparaban presentaciones e informes. De alguna manera, se había filtrado que la reunión de la junta del viernes incluiría temas inesperados en la agenda y que se estaban reconsiderando decisiones importantes. Marcus continuó con su rutina de limpieza con cuidado, como siempre, pero su corazón se aceleraba cada vez que pasaba por el piso 45. No había hablado con Sara desde su conversación en su oficina. No había recibido ninguna indicación de lo que había decidido ni de si su información la había influenciado. La incertidumbre era casi peor que saber el resultado. Al menos la desesperación era definitiva, mientras que la esperanza permanecía vulnerablemente suspendida entre la posibilidad y la decepción. Las plantas ejecutivas del edificio bullían de actividad nocturna hasta el jueves. Pero el viernes por la mañana trajo una calma inusual, la quietud que precedió a los anuncios importantes. Marcus terminó su turno cuando amaneció en Chicago, pintando el horizonte de la ciudad en tonos rosa y dorado que le recordaron las obras de arte de Emma. Llegó a casa y encontró a su hija despierta temprano, sentada a la pequeña mesa de la cocina con un dibujo nuevo. «Hice esto para ti, papá», dijo, sosteniendo la foto de un hombre con uniforme azul de pie junto a un edificio alto. «Eres tú en el trabajo, siendo importante». Marcus se sentó junto a su hija, estudiando el dibujo con ojos que de repente se llenaron de lágrimas. «¿Qué te hace pensar que soy importante en el trabajo, cariño?» Emma consideró la pregunta con la seriedad que le daba a todas sus observaciones. «Porque te preocupas porque las cosas estén limpias y bonitas para la gente, y cuidar de los demás es el trabajo más importante que existe». A las 3:30 de esa tarde, Marcus recibió un mensaje de texto de un número desconocido. La Junta votó por unanimidad retrasar la adquisición de Millbrook a la espera de una revisión exhaustiva de la eficiencia. Se aprobó la propuesta de reestructuración alternativa para su desarrollo. «Gracias por recordarme porque me convertí en director ejecutivo en primer lugar». S.C. Marcus miró el mensaje durante un largo rato, leyéndolo una y otra vez hasta que las palabras se desdibujaron. No era un victoria. El futuro del Facto seguía siendo incierto, dependiente de análisis y propuestas que aún podrían concluir que el cierre era inevitable, pero era un comienzo, una grieta en el muro de la inevitabilidad corporativa que podría convertirse en una auténtica esperanza. Esa noche, llamó a su hermano Danny para su conversación habitual de los domingos, que se había pospuesto al viernes debido a conflictos de agenda. La voz de Danny transmitía la emoción que había faltado durante meses mientras describía los rumores que circulaban por la planta sobre nuevas posibilidades de inversión y mejoras de eficiencia. «No sé qué pasó», dijo Danny, «pero se dice que Pinnacle está contratando consultores para ayudar a modernizarnos en lugar de simplemente cerrar. De hecho, podría estar expandiéndose en lugar de contraerse. ¿Puedes creerlo? Después de todos estos años de preocupación, tal vez las cosas finalmente estén mejorando». Marcus escuchó el optimismo de su hermano con una mezcla de alegría y asombro, aún sin poder creer que el susurro de un conserje en un pasillo corporativo hubiera llegado de alguna manera a oídos de personas con el poder de transformar comunidades enteras. No fue un milagro. Fue simplemente lo que sucedía cuando alguien con valentía se encontraba con alguien con conciencia. Cuando la acción individual conectaba con el poder institucional al servicio del bien común. 6 meses después, Marcus Rivera se encontraba en el estacionamiento para empleados de las recién renovadas instalaciones de Millbrook Industries, con una camisa de cuello y pantalones caqui en lugar de un uniforme de conserje. Su puesto era enlace comunitario, un puesto creado específicamente por el Comité de Reestructuración de Sarah Chen, alguien que podía conectar la eficiencia corporativa con la realidad humana. El sueldo era mejor que su trabajo de limpieza. El horario le permitía estar en casa con Emma por la noche. G.S.
y el trabajo parecía una continuación de la conversación que había iniciado en un rascacielos de Chicago. Emma se había adaptado rápidamente a su regreso a Millbrook con la resiliencia de la infancia, haciendo amigos en la escuela primaria local y cautivando a sus profesores con su inteligencia y curiosidad. Todavía le encantaban los rompecabezas, pero ahora también le encantaba explorar el bosque detrás de su pequeña casa de alquiler y ayudar a su tío Danny con los proyectos de fin de semana. La estabilidad que parecía tan esquiva en Chicago comenzaba a arraigarse en un entorno familiar. Sarah Chen visitaba las instalaciones trimestralmente, revisaba los informes de progreso y se reunía con los trabajadores y la gerencia para asegurarse de que las mejoras de eficiencia estuvieran logrando los resultados previstos. La reestructuración había sido un desafío. Se habían eliminado algunos puestos, se habían optimizado los procesos y todos tuvieron que adaptarse a nuevas tecnologías y procedimientos. Pero la planta seguía abierta, la comunidad se mantenía intacta y las 3.000 familias que dependían de un salario estable seguían construyendo sus vidas al ritmo del trabajo honesto. Durante sus visitas, Sarah siempre dedicaba tiempo a hablar con Marcus, y sus conversaciones evolucionaron de actualizaciones corporativas a algo parecido a una amistad. Descubrieron que compartían preocupaciones similares sobre la crianza de sus hijas en un mundo incierto, esperanzas similares de que sus hijos heredaran una sociedad más justa y compasiva que la que habían vivido. ¿Saben? Sarah dijo durante una de estas conversaciones, nunca te agradecí como es debido por lo que hiciste esa noche, por tener el coraje de hablar cuando callar habría sido más seguro. Marcus se apoyó en la ventana de la fábrica, observando a Emma jugar con otros niños en el área de picnic de la empresa mientras sus padres disfrutaban de la barbacoa anual de agradecimiento a los empleados. Creo que nos ayudamos mutuamente, dijo. Me enseñaste que las personas con poder no son necesariamente el enemigo. Solo son personas que intentan hacer su trabajo y cuidar de sus familias como todos los demás. Y me enseñaste que hacer bien mi trabajo significa recordar a quien afectan mis decisiones, no solo a quien benefician. Sarah siguió su mirada hacia donde jugaban los niños, cuyas risas resonaban por las instalaciones. A veces, las conversaciones más importantes ocurren entre personas que no deberían hablarse. Mientras el sol de la tarde se colaba por las ventanas de la fábrica, proyectando largas sombras sobre los pisos por los que Marcus había caminado de joven mientras aprendía su oficio, reflexionó sobre el extraño viaje que lo había traído de vuelta a casa. De trabajador de una cadena de montaje a padre desempleado, a conserje nocturno y a enlace comunitario. Cada transición parecía un final en su momento, pero en retrospectiva formaba una historia continua de adaptación y persistencia. Emma corrió hacia él, con manchas de hierba en las rodillas y la alegría irradiando de su rostro. Papá, ¿podemos quedarnos para los fuegos artificiales esta noche? El tío Danny dice que los hacen todos los años en el picnic de la empresa. Marcus miró el rostro expectante de su hija, luego a la comunidad reunida a su alrededor. Familias que aún tenían trabajos porque un hombre había encontrado su voz y una mujer había decidido escuchar. El futuro seguía siendo incierto, como siempre. Pero la incertidumbre se sentía diferente cuando la esperanza la equilibraba y la certeza de que las acciones individuales podían generar un cambio colectivo. Sí, cariño, dijo, subiendo a Emma a hombros para que pudiera ver por encima de la multitud de trabajadores y familias que celebraban. Podemos quedarnos para los fuegos artificiales. Podemos quedarnos todo el tiempo que quieras. Al caer la noche sobre Millbrook y los primeros cohetes estallaron con una luz de colores contra el cielo estrellado, Marcus Rivera comprendió que a veces los cambios más profundos comenzaban con los gestos más pequeños. El susurro de un conserje en un pasillo corporativo, la disposición de un director ejecutivo a cuestionar las suposiciones cómodas, la fe de una comunidad en que el mañana podría ser mejor que hoy si las personas fueran lo suficientemente valientes para luchar unas por otras en lugar de unas contra otras. Los fuegos artificiales pintaron la noche de brillantes colores mientras los niños reían y los adultos hablaban de horas extras, pagos de hipotecas y planes universitarios para sus hijos. Era algo común y hermoso,
justo lo que las hojas de cálculo de Sarah Chen jamás podrían cuantificar. El inmensurable valor de mantener a las familias unidas, a las comunidades intactas y la esperanza viva en un mundo que con demasiada frecuencia confundía las ganancias con el progreso. Marcus abrazó a su hija mientras los últimos fuegos artificiales se desvanecían en el recuerdo, sabiendo que la verdadera celebración no estaba en el cielo, sino en el simple hecho de que 3000 familias despertaría mañana con trabajos por delante y sueños aún al alcance. A veces, esa era la única victoria que cualquiera podía pedir.